10 de la mañana con 11 minutos, los partidos del oficialismo se cuadraron con el anuncio del presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Estamos con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, para conocer de este tema y su opinión también. ¿Cómo está? Muy buenos días, senadora. Hola, muy buenos días, Fresia. Bueno, alineados los partidos, el Partido Comunista, sin embargo, con algunas diferencias de los parlamentarios principalmente, que luego fue ratificada a nombre del PC, ¿no? En general. ¿Hay una postura única, senadora, en esta materia? Mire, yo creo que la situación que tenemos de crecientes delitos en los últimos días, porque aquí había habido un plan que había estado dando resultados, pero lamentablemente en las últimas 2 semanas hemos visto un recrudecimiento de acciones muy violentas con mayor frecuencia y por lo tanto esta reevaluación que ha hecho el presidente a mí me parece que es adecuada. Nosotros como Partido Socialista y particularmente los alcaldes del Partido Socialista de la región metropolitana han estado pidiendo mayores medidas porque ven con mucha preocupación cómo las calles de sus comunas, estoy hablando de comunas muy populosas como San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, están tomadas hoy día en parte barrios por el narcotráfico. Por lo tanto, la preocupación de ellos ha estado presente. Yo misma lo convoqué a través del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast, a que pudieran explicar en la comisión cuál es la situación de sus barrios. Estuvo en ese momento como ministro subrogante Manuel Monsalve, que los recibió también y para implementar mayores medidas con una visión desde lo territorial. La verdad es que la política de Estado también tiene que construirse con los alcaldes y por cierto que esta reunión que ha convocado el presidente para el día lunes, también es muy importante porque van a estar presentes los demás poderes del Estado. Yo creo que esto es una tarea del Estado en su conjunto y por eso creemos que es adecuada esta determinación que ha tomado el presidente. ¿Y por qué no se tomó antes y con argumentos distintos, por ejemplo, de la ministra Camila Vallejo, la vocera de gobierno, cuando señalaba que no era necesario porque era solamente una instancia consultiva y elegir un día que además comienza con el receso legislativo? Es que yo creo que no hay que mezclar los temas. El receso legislativo es una cosa. En particular, el proyecto de infraestructura crítica no avanza, no porque no estemos trabajando. Nosotros hemos aprobado 50 leyes en este año, todo un récord, si se quiere, no solo en el número, sino específicamente en materia de seguridad. Por lo tanto, el hecho de que este proyecto no avance tiene que ver específicamente con cosas técnicas muy importantes, como usted sabe. Yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas y conozco del tema y aquí tiene que ver con las reglas de uso de la fuerza. ¿Cuáles son las normas que se van a aplicar respecto de la actuación de personal de las Fuerzas Armadas en situación de custodia de infraestructura crítica? Ese es el punto y por eso no se puede legislar tampoco sin hacer un estudio acabado de las consecuencias que puede tener esto tanto para las Fuerzas Armadas como para las personas. Es contrario, pensaba esta mañana, o nos decía su opinión por lo menos el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decía que los timings no eran los indicados mencionaba el proceso de receso legislativo por una parte, pero también decía que hace solo un par de semanas el argumento del Ejecutivo era distinto al que planteaba ayer el presidente. Mire, yo creo que aquí están los que no quieren que existan medidas por parte del gobierno, los que van a chaquetear toda medida. Aquí está hablando un exministro del Interior que tuvo una triste participación en el gobierno como tal. Por lo tanto, la verdad es que yo más que centrarme en polémicas personales, quisiera relevar que el presidente toma una determinación cuando estima que es necesaria, producto después de lo que he dicho, que ha habido un alza en las últimas 2 semanas de delitos muy graves. Por lo tanto, tampoco va a esperar el 1 de marzo para hacerlo. Y quiero decirle que en lo legislativo, si se lee bien,
lo que se anunció en el día de ayer, aparte de estos 50 puntos de chequeo donde van a estar presentes carabineros, policía de investigaciones en horarios de la tarde, noche, que es muy necesario para recuperar el control de los territorios, también quiero decirle que se anunció en horas de la tarde la creación de una comisión, o más que la creación, el funcionamiento de los equipos técnicos parlamentarios durante el mes de febrero, porque es muy necesario que podamos avanzar en una redacción que contemple todas las aristas que tiene este tema, que es muy complejo. Como digo, aquí no solamente hay que determinar qué consideramos infraestructura crítica, sino en particular las reglas de uso de la fuerza. Claro, y para eso nosotros vamos a estar trabajando durante este mes. Por lo tanto, vamos a avanzar de manera tal de llegar con un proyecto mucho más avanzado en marzo y poder votarlo. Hay varios alcaldes, a propósito del trabajo en terreno que se ha hecho, de estas reuniones con autoridades locales, senadora, que tienen que ver, por ejemplo, con un estado de excepción, en la región metropolitana particularmente. ¿Cuál ha sido el consenso en general en el oficialismo respecto a eso? Porque es una de las materias, ¿no?, que también se debiese abordar o que se está pidiendo, por ejemplo, desde algunos municipios, precisamente aquí en la región metropolitana. Aquí el gobierno y la ministra del Interior lo ha dicho varias veces, no está cerrado a ninguna de las alternativas y las evalúan todas. Por lo tanto, de hecho, el otro día lo dijo respecto de la petición que hacía el alcalde de Estación Central de instalar personal militar ahí. Si consideramos que una estación de trenes es infraestructura crítica, por cierto, con esa norma se facilitan las cosas. De otra manera, mientras no esté la ley, existen las facultades constitucionales del presidente y es él, junto con la información que cuenten, que no es pública, debo decir, porque las reuniones que nosotros hacemos como Comisión de Seguridad y Defensa Unidas las hacemos secretas porque hay información que no es de pública conocimiento ni de manejo, para poder precisamente adoptar medidas sin notificar, entre comillas, a los criminales, porque de otra manera, si toda esta información se trata por la prensa, sería bien poco posible anticipar políticas de medidas, y actuaciones que puedan producir un efecto. Ahora, de manera tal que aquí hay información que maneja el presidente, que maneja la ministra, que manejan los equipos del Ministerio de Defensa, que no son públicas y que son las que hacen que se adopten medidas. Pero desde nosotros como Partido Socialista nosotros no tenemos ningún conflicto con que pudiera hacerse o tomarse la medida en algunos puntos del país o en alguna región, tal como lo hemos expresado en las votaciones consistentes respecto de los estados de excepción en la macrozona sur y en el norte del país. Claro, con características distintas, evidentemente, geográficas, etcétera, porque ayer lo decía, el general Martínez, a propósito en CNN Prime, de que el ejército, decía él, no cuenta, por ejemplo, con una instrucción clara respecto, por ejemplo, a cuidar infraestructura crítica, o bien señalaba que, y pedía responsabilidad a los políticos que pedían estado de excepción, porque decía que cualquier estado de este tipo traía riesgos, que eran altos y que después las responsabilidades caían sobre las Fuerzas Armadas y no sobre los políticos que pedían este tipo de medidas. Por eso que es importante hacer este debate en forma clara, que las normas que hagamos para regular esta situación, que es una situación intermedia entre el estado de excepción constitucional, que no solo habilita la presencia en la calle de las Fuerzas Armadas, sino que también restringe libertades individuales como la libertad de reunión, eventualmente la de movilización, en fin, que tengamos un estado intermedio con presencia militar para custodia de ciertos lugares, pero cuáles son las normas que se les van a aplicar a las Fuerzas Armadas en ese caso, eso es lo que está en elaboración y que es un tema de suyo complejo. Esto es un tema que hay que resolverlo con mucha responsabilidad porque están involucrados los derechos de las personas, están involucrados también el estatuto que se le aplica a las Fuerzas Armadas, de manera tal que tenemos que hacer una muy buena ley. Sí me parece muy importante, Fresia, este día a partir del día lunes, y que ojalá sea en forma permanente, que también en situación donde el Consejo de Seguridad Nacional
tiene un estigma, por decirlo así, porque evidentemente nosotros recordamos esa institución como una institución que era la consagración de una visión de la Constitución del 80, alejada de la democracia, con la autoconvocatoria del COSENA, donde los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no era posible solicitar su retiro y por lo tanto no estaba la preeminencia que tenemos hoy día del poder civil por sobre el poder militar. Por lo tanto también tenemos que abandonar estos prejuicios que tienen que ver con otra realidad histórica y jurídica, porque la Constitución cambió el año 2005, el presidente Lagos cambió sustantivamente la Constitución en estas materias y hoy día nadie puede discutir que el poder militar está absolutamente subordinado al poder civil. Por lo tanto, las decisiones que se tomen, y en esto me gustaría que en el futuro desdramaticemos la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional en términos de que sea una instancia que pueda estar haciendo esta revisión interinstitucional con mayor frecuencia y no solo frente a graves crisis como la que tenemos hoy día, sino que el Estado en su conjunto adopte esta preocupación por la seguridad y en forma, digamos, permanente pudiera haber una coordinación a ese nivel liderada por el presidente de la República. Bien, senadora Bodanovich, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Igualmente, que tenga buen día.